Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con este tema de la seguridad de la salvación en Romanos capítulo número 5, de los versículos del 1 al 11. Y estamos viendo los eslabones que hay que nos aseguran que nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino depende de Dios. Y el primero de ellos veíamos en el versículo 1, que es la paz que Él nos ha dado, la paz que Cristo ganó por nosotros. El segundo eslabón dijimos que era la posición que tenemos en la gracia, a través de la fe que pudimos entrar en esta gracia. Y la tercera que vimos la semana pasada es la esperanza de gloria que tenemos como creyentes, y que esa esperanza de gloria precisamente va acompañada de tribulaciones. Usted puede escucharlo, lo que veíamos la semana anterior. Este día vamos a ver el cuarto eslabón, el cuarto eslabón de esta cadena, que es un eslabón que nos gusta, hablar de ello. Eh, es el amor de Dios. El amor de Dios dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este cuarto eslabón lo podemos encontrar en los versículos del 5 al 8. Dice, voy a leerlo completo. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a estar analizando estos versículos, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar acerca de este amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, esto sucede cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor, como Salvador, y entra a una relación espiritual de amor con Dios, que ese amor es eterno, dura para siempre. Cuando una persona, repito, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, verdaderamente entra en esta relación de amor con Dios. El apóstol Pablo lo expresa sin ambigüedades en el versículo 8, que el amor de Dios aquí no se refiere a nuestro amor por Dios, a lo que nosotros o como nosotros amamos a Dios, sino se refiere al amor que Él tiene por nosotros. Es claro, lo menciona de manera muy clara, y esta verdad, la verdad más abrumadora tal vez del Evangelio, es esta: que Dios haya amado a la humanidad pecadora, rebelde, caída, incluyéndonos nosotros. Y como dice Juan 3:16, que de tal manera nos ha amado, nos amó, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como podemos ver más adelante en el versículo 9 de este Romanos 5, eh, Dios nos amó con un amor tan grande antes de que nosotros fuéramos salvos, cuando todavía éramos sus enemigos. Y cuando entendemos esto, entonces nos podemos hacer una pregunta y podemos decir, ¿cuánto más no nos ha de amar Dios ahora que somos sus hijos? Que ya no somos extraños, que ya no somos enemigos precisamente de Dios. Y como si eso no fuese suficiente, Dios llega a impartir gratuitamente cuando somos salvos, que es como en el paquete de la gracia viene aquello, su amor en cada uno de nosotros, su amor en cada uno de aquellos que aceptan su oferta de salvación. Entonces Dios toma de su amor indescriptible, inefable, inmerecido, incomprensible, y lo derrama en los corazones de aquellos que creen. Y esto, el agente que se encarga de esto es por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, que ha sido dado a aquellos que creen. Entonces, es a través del Espíritu Santo que esto
se hace posible en nuestro corazón. Nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón porque el Espíritu Santo hace esa obra, trae ese amor y ese es, el Espíritu Santo está incluido, repito, en este, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, paquete de la gracia de la salvación divina, ¿sí? Ahora, hay una evidencia subjetiva de nuestra salvación y es precisamente el amor de Dios. Y voy a explicar por qué es una obediencia eh, subjetiva, porque al sacar la evidencia objetiva, que ya la vimos en las semanas anteriores de la mente, de nuestra seguridad en la salvación, eh, Dios implanta en lo más profundo de nuestro ser algo que no es tangible, algo que no es físico. Por ejemplo, cuando hablamos de la paz que Cristo ganó por nosotros delante del Padre, estamos hablando de algo físico, de algo que sucedió, de un evento que fue realizado. Cuando hablamos del amor es algo intangible, pero que se manifiesta en que nosotros amamos o podemos amar a quien nos amó primero. Mire, vamos a leer este pasaje de Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 10. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 10. Como siempre, recuerde tener ahí su Biblia para, para que me acompañe a leer los versículos que vamos a estar leyendo. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 10. Dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego aquí está en el versículo dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, esta evidencia subjetiva nos dice que somos salvos. Cuando nosotros tenemos la capacidad suficiente de amar a Dios, nos está diciendo o es sinónimo de que somos salvos. Es sinónimo de que la obra ha sido hecha en nuestra vida. Cuando yo tengo la capacidad de amar a Dios, amar su obra, amar su reino, amar todo lo que corresponde a Él, entonces incluyendo al prójimo, incluyendo a mis hermanos, incluyendo a todo lo que corresponde amar, entonces es una evidencia de que soy salvo. Porque quiere decir que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Quiere decir que ese amor fue derramado por el Espíritu Santo. Y si yo tengo al Espíritu Santo, quiere decir que la gracia de Dios ha alcanzado mi vida. La palabra derramado quiere decir que es algo vertido pródigamente hasta el punto de desbordarse. Nuestro Padre Celestial, amados, no ofrece su amor en dosis. No ofrece su amor en vacunas, como ahora en la pandemia, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, quién sabe cuántas dosis van. Sino que no es en torrentes. Son torrentes inmensurables de amor que Él ha derramado en nuestra vida. Y el hecho de que Dios nos da de su Espíritu Santo, ¿sí? Para que more en nosotros, eso ya constituye de por sí un testimonio enorme, maravilloso, glorioso de su amor hacia nosotros. Porque sería muy difícil que el Espíritu Santo entrara a personas a quien el Padre no ama. Y es únicamente porque el Espíritu Santo habita en nuestro interior que como hijos de Dios podemos amarle a Él. Podemos regresar un poco, reciprocar un poco de ese amor que Él ha vertido en nuestra vida, ¿sí? Cuando Cristo habla a sus discípulos acerca eh,
del Espíritu Santo. Vamos a leer el pasaje en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego lo explica en el 39, dice, esto dijo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido, aquí está, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sí, entonces nosotros podemos saber que somos hijos de Dios, podemos saber que somos salvos cuando le amamos a Él. Porque quiere decir que tenemos su Santo Espíritu quien nos capacita, nos da esa capacidad para amarle. ¿Sí? Entonces estos ríos de bendición pueden correr de nuestro interior gracias a los ríos divinos de bendición que Dios ha derramado en nosotros. Y aquí es donde entra un punto muy interesante porque el cristiano se ha acostumbrado al mundo y nos hemos acostumbrado y nos hemos formado, nos hemos moldeado como está formado y moldeado el mundo. Y nos hemos acostumbrado a recibir, a recibir, a recibir, a recibir. Pero todas las bendiciones que el Señor nos da, y no nada más su amor, como mencionamos aquí, sino todas, absolutamente todas las bendiciones que el Señor nos da, son para que nosotros podamos ser de bendición. Puedan fluir a través de nosotros esos ríos, esos torrentes que primero Él derrama en nuestra vida para que nosotros podamos ser de bendición y podamos derramar a los demás. Entonces, en nuestra seguridad espiritual no radica, ya habíamos visto y estamos viendo continuamente en todo este tema, en nuestro poder, no radica en nuestro esfuerzo de vivir piadosamente, sino que radica completamente en el poder del Espíritu Santo que mora en nuestro interior y que además de que obra en nuestro interior, hace una obra para hacernos santos, para hacernos piadosos y poder tener un carácter semejante al suyo, poder tener un carácter semejante al de Cristo. Sí, y el hecho de que el mismo Espíritu Santo nos guía a esta vida piadosa, nos guía a tener un carácter semejante al de Cristo, nos guía a hacernos santos, nos guía a obrar de la manera correcta, a pensar de la manera correcta, a hablar de la manera correcta. Eso quiere decir, o es una evidencia de la salvación, es una evidencia enorme, es una evidencia de las más grandes que hay, de que somos realmente salvos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Acompáñeme para leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice de la siguiente manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, produce el anhelo de amar e incluso produce el deseo genuino, no nada más de amar, sino de vivir piadosamente. Y produce en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Entonces, siempre que aspiramos a vivir con rectitud, siempre que tengamos un deseo ferviente de orar, de estudiar su palabra, siempre que ansiemos ir a la iglesia, a estar con los hermanos en armonía, a alabar, a glorificar a Dios, a aprender de la palabra, siempre que anhelemos adorar al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, siempre que suceda eso en nuestra vida debemos estar conscientes de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Siempre que experimentemos también la certidumbre de que somos hijos de nuestro Padre Celestial, es que el Espíritu mismo
nos está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8, 16 y 17, ahí más adelante. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El hombre natural, amados, no tiene, no puede tener estos deseos. Porque fuera del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía, es imposible tener estos deseos, es imposible tener estas experiencias, es imposible tener estas seguridades de que somos sus hijos, es imposible tener el deseo de orar, de leer la palabra, de ir a la iglesia, de estar en constante comunión, de evangelizar, de trabajar para su reino, es imposible fuera de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, como reconocer sus promesas con la mente nada más. Porque hay gente que sí sabe la palabra y sabe letra y sabe letra y sabe letra. Pero reconocer sus promesas con la mente no trae una confianza personal necesariamente al corazón. Entonces Dios provee, nos provee de ánimo a nivel emocional. Porque aquí de pronto hay un debate porque decimos, no, es que no es por las emociones o por los sentimientos, es por la fe. Pero como seres humanos no nos podemos arrancar eso, entonces Dios lo sabe, Dios lo conoce y trae ánimo a nivel emocional a nuestra vida y trae iluminación a nivel espiritual en nuestra mente, en el plano de la mente. Y entonces cuando el Señor ejerce, ¿sí?, libremente su señorío sobre nuestras vidas y nosotros dejamos que Él ejerza ese señorío en nuestras vidas, es cuando el Espíritu Santo hace brotar su fruto en nosotros. Y no nada más hace brotar su fruto en nosotros, sino hace brotar su fruto a través de nosotros. Y la primera manifestación de ese fruto en Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu y nos da una serie de características, nos da una serie de características que tiene este fruto y la primera de ellas es el amor. Ahora, cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, fíjese lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice de la siguiente manera, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, cuando nosotros contristamos, hay consecuencias. Cuando nosotros contristamos al Espíritu. Y una de ellas es precisamente que el Espíritu Santo no puede producir en nosotros lo que Él se ha propuesto producir en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia, no solamente dejamos de sentir que amamos a Dios, sino que tampoco vamos a sentir que Él nos ama. Y es cuando de pronto, no sé si le ha sucedido en algún punto de su vida, en algún hoyo, en algún bache en su vida espiritual, donde empezamos a hacer las cosas de manera incorrecta y decimos, bueno, es que no siento que Dios me escuche siquiera. Bueno, a veces esta es la razón, porque hemos contristado al Espíritu y en la desobediencia hace que la obra del Espíritu se pause en nuestra vida porque se contrista el Espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Dejamos de experimentar estas cosas, dejamos de, de poder experimentar el deseo de leer la palabra, de estar en comunión con Dios en oración, en ayuno. Dejamos de tener el deseo de ir a la iglesia. Pero es por esta razón, porque contristamos al Espíritu y la obra del Espíritu se ve pausada en nuestra vida. Fue quizás con esta verdad en mente que Pablo hace la oración por los creyentes de Efesios. Acompáñeme, vamos a leer esta oración que Pablo hace por los Efesios en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19.
Dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y hay una razón para que seamos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, repito, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ignoramos el amor de Dios, cuando nosotros no conocemos la altura, la longitud, la profundidad, la anchura, entonces nosotros no estamos capacitados para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y ahí, mis amados, ahí hay un problema. Necesitamos tener esta capacitación, y esta capacitación es únicamente obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. El Espíritu Santo es quien se encarga de fortalecer nuestro hombre interior. ¿Para qué? Lo fortalece, lo capacita para que podamos conocer el amor de Cristo, para que podamos conocer ese amor que excede todo conocimiento. Entonces es por la obra de la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestro interior, en nuestros corazones, que podamos tener la capacidad de experimentar una profundidad de amor que nuestras mentes son incapaces de comprender, son incapaces de percibir, porque el amor de Dios excede, dice la Escritura, a todo conocimiento. Entonces, no lo podemos entender, pero ahí está la obra del Espíritu Santo. Y podemos ver la más grande manifestación de amor de Dios en toda la historia de la humanidad. Y Pablo lo explica, porque muy seguramente pues sus lectores iban a querer saber más acerca de la cualidad, acerca del carácter de ese amor divino que los estaba llenando, que Pablo estaba diciendo a través de su carta que los había llenado. Entonces Pablo les recuerda la manifestación del amor de Dios, la más grande manifestación de Dios, de su amor en toda la historia de la humanidad, quizás en toda la eternidad. Y es que, y les dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La debilidad, cuando hablamos de nuestra debilidad humana, nosotros somos absolutamente débiles, somos completamente incapaces de acercarnos a Dios por nuestros propios méritos, a causa del pecado, a causa de lo que sucedió, sí, en Génesis 3, hace más de, no sé, a lo mejor 6,000 años, sí, lo que sucedió en aquel evento hizo esa separación y nos ha sido imposible por nuestros méritos acercarnos de nuevo a Dios. Y entonces Dios envía a Cristo Jesús, su Hijo unigénito, para que muriera por nosotros, para que, a pesar de que nosotros tuviésemos esa debilidad y esa incapacidad tan grande, pero no nada más tuviéramos la debilidad y la incapacidad tan grandes de acercarnos a Dios, sino que nuestra característica principal era la impiedad, el pecado. Y esto nos convierte en personas, en seres indignos de su amor. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, cuando nosotros carecíamos de poder para escapar de nuestro propio pecado, cuando no teníamos poder para escapar de la muerte eterna, cuando no teníamos poder para resistir a Satanás, cuando no teníamos el poder ni el querer agradar a Dios en cualquiera de sus formas, de manera totalmente asombrosa, gloriosa, maravillosa, incomprensible, inesperada, Dios irrumpe en la historia de la humanidad y envía a su propio Hijo a morir
en nuestro lugar. Por eso digo que es la manifestación más gloriosa de amor por parte de Dios. Nuestro amor humano natural, casi siempre se basa en la atracción generada al objeto amado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos inclinados a amar a quienes nos aman. En consecuencia a esta costumbre que ya tenemos, porque es una costumbre que así es siempre, amamos a quien nos ama, y así vive el ser humano en general, cristianos y no cristianos, porque es muy difícil amar a quien no nos ama, es muy difícil amar a quien nos aborrece. Entonces, viviendo de esta manera, le hemos atribuido a Dios este tipo de amor. Creemos que su amor por nosotros depende de lo bueno que somos. Creemos que su amor por nosotros depende de cuánto le amamos. Pero Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó que hasta los traidores están inclinados a amar a quienes les aman a ellos. En Mateo 5:46 usted lo puede leer. Y hay un comentario de Charles Hodge, es un teólogo, fue un teólogo, y dijo lo siguiente, dice: si Dios nos amara porque nosotros le amamos a Él, entonces Él nos amaría siempre y cuando nosotros le amáremos. Y con base en esa condición, y en ese caso nuestra salvación dependería de la constancia de nuestros corazones traicioneros. Pero como Dios nos amó siendo pecadores, como Cristo murió por nosotros siendo impíos, nuestra salvación depende, como el apóstol argumenta, no de nuestros afectos, sino depende de la constancia del amor de Dios. Y el amor de Dios, amados, es eterno. Fin de la cita. Entonces, la demostración suprema del inmenso amor de Dios se da en el hecho de que Cristo muere por los impíos. Cuando Él sube a esa cruz y expira su último hálito de vida y dice consumado es, ahí, en ese preciso momento, pudimos ver, la humanidad fue testigo, la creación, de la demostración suprema del amor de Dios. Murió por seres humanos totalmente injustos, totalmente indignos de recibir cualquier cosa de parte de Dios, totalmente indignos de ser amados por Dios. Y en contraste a nuestro amor, al amor de Dios, perdón, a este amor que se dio en la cruz, está nuestro amor. Y Pablo lo nota y dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí Pablo, en este versículo número 7, del pasaje que estamos estudiando, no está haciendo un contraste entre el justo y el bueno, sino que está usando estos dos términos como sinónimos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Pablo quiere mostrar es que no es común que una persona sacrifique su vida para salvar la vida de alguien que inclusive tenga un carácter sobresaliente moralmente hablando. Mucho menos habría personas que estuvieran dispuestas a dar su vida para salvar a una persona cuando saben que es una persona mala, una persona perversa, una persona mal, pues sí, no sé, a lo mejor algo que para nosotros parece terrorífico, un ratero, un violador, un asesino como tal. Pero Dios sí estuvo dispuesto a morir por ellos. Y entonces, como Dios estuvo dispuesto a hacer eso, allí se fundamenta nuestra seguridad objetiva y nuestra certidumbre subjetiva. Siendo salvos ya en esta posición inmerecida en la que estamos, nunca vamos a poder ser tan viles como lo éramos antes de la salvación. Pero debemos de entender que aún en esa condición,
Cristo tuvo misericordia de nosotros, Dios tuvo misericordia de nosotros cuando éramos pecadores, cuando estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Él tuvo misericordia y mandó a alguien a predicarnos. Y la obra de Cristo hace más de 2000 años se hizo efectiva en nuestra vida. Se hizo efectiva en nuestra vida. Entonces, Él nos amó en aquel entonces. Y dice, por último, en el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta clase de amor, amados, inmerecido y abnegado, está fuera de la comprensión humana, completamente fuera de la comprensión humana. Pero ese es el amor que el Dios justo, aquí está lo increíble, ¿no? Porque hablamos de un Dios justo, y lo justo para nosotros es que nosotros vayamos al infierno. Eso es lo justo, por nuestra condición humana pecadora. Pero el Dios justo e infinitamente santo, y aquí está otro de los atributos que tampoco hace mucho sentido a nuestra lógica humana, porque un Dios santo, justo, ¿cómo va a tener amor para con nosotros siendo aún pecadores? El Dios que aborrece todo pensamiento pecaminoso. Dios que aborrece todo acto de pecado en cualquiera de sus formas, mostró su amor por los pecadores. Por esos pecadores que conciben esos pecados, por esos pecadores que realizan esas cosas, mientras nos encontramos enmarañados en nuestro pecado, mientras nos encontramos sin esperanza y sin deseo de ser librados, nos encontró con su amor infinito. Incluso cuando el ser humano expresa abiertamente que aborrece a Dios, que no cree en Él, que no tiene ni el más mínimo, la más mínima intención de abandonar su pecado, ellos pueden seguir siendo objetos del amor redentor de Dios, siempre y cuando haya vida biológica. Y era una frase que tenía mi papá, el pastor René, decía, mientras hay vida hay esperanza. Porque ahí está el amor de Dios, ahí está la gracia ofrecida al ser humano, ahí está el sacrificio con validez para el ser humano, que mientras se aproveche en la vida biológica, pues no tiene fecha de expiración, pero la fecha de expiración para aquellos que no lo aprovechan es su vida biológica. Una vez que mueren, pues ya no hay oportunidad, y lo sabemos. Entonces únicamente en el momento de la muerte es que un incrédulo deja de ser amado por Dios. Se acaba ese amor que Él mostró en la cruz. Y después de esto, pues queda algo irremediable, algo que está fuera del alcance ya del amor de Dios. Y no porque no sea posible por Dios, sino porque es el castigo que mereció su incredulidad, que mereció el desprecio de esas oportunidades que se les dio. Y el destino irrevocable es recibir todo el peso de la ira de Dios en el infierno. Pero en Cristo nosotros estamos ligados por siempre a Dios por su amor. Por su amor. Y ese amor lo podemos ver demostrado en sus bendiciones, demostrado en todas las formas de sus bendiciones, en su gracia, en su misericordia. Ahí lo podemos ver ligado, podemos ver ligada nuestra salvación y podemos tener esa seguridad. Entonces, este es el cuarto eslabón, amados hermanos. El primero, les recuerdo, es el que tenemos la paz que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. El segundo es que estamos en una posición en la que Él nos ha puesto por su gracia, donde podemos mantenernos en esa gracia. Y por tercero, la esperanza que tenemos, una esperanza de gloria, una esperanza de ser glorificados juntamente con Cristo, y es a través de las tribulaciones, ya lo habíamos visto también.
que vamos caminando de gloria en gloria hasta ser perfeccionados, dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y poder ser partícipes de su resurrección. Y estos tres primeros dijimos que era nuestra seguridad, o que nuestra salvación está anclada en el pasado, en lo que Cristo hizo, en el presente, en la gracia en la que estamos, y en el futuro, en esa esperanza que tenemos de ser glorificados. Y entonces entramos a la seguridad de nuestra salvación en el ámbito subjetivo, que es el amor de Dios que Él ha derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu. Y ya vimos que su Santo Espíritu hace la obra en nosotros para amarle a Él, para amar a otros, y va haciendo su obra de santificación en nuestra vida. Sí, entonces por esta otra razón subjetiva, como mencionábamos ahorita, es que nosotros podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Esas son evidencias que existen. Las primeras son objetivas, son cosas que han sucedido, son cosas que suceden y cosas que van a suceder. La muerte de Cristo, la intercesión de Cristo y la glorificación con Cristo en el futuro son cosas que son hechos objetivos. Y aquí empiezan las cosas subjetivas, iniciando con el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dios los bendiga, hermanos.